un enorme caso de corrupción que se ha presentado como una denuncia constitucional. Eso es lo que está ocurriendo ahora en Perú bajo la presidencia de Dina Boluarte, la sucesora de Pedro Castillo, y que recordemos que llegó al poder luego de que Pedro Castillo fuera destituido en su intento de autogolpe de Estado, que eventualmente lo llevó a estar en la cárcel, y que ahora ella, que también proviene del mismo partido, Perú Libre, pero que históricamente bajo su gobierno ha sido nebulosa, no podríamos decir que tenga un parámetro ideológico muy claro, pero suele ser apoyada por sectores más de centro y derecha, está siendo ahora investigada por una serie de delitos vinculados a corrupción, enriquecimiento ilícito y cohecho. Vamos a ver un poco los detalles de este caso, por qué se está dando y quiénes son aquellos que quieren destituirla y quiénes no. Todo eso lo vemos más adelante. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, la actual presidente de Perú, Dina Boluarte, se encuentra en una situación bastante compleja asociada a casos de corrupción que se están denunciando en contra de ella. Ahora, hay que tomar en cuenta que haya corrupción en Perú no es algo nuevo, al igual que casi todos los países latinoamericanos están plagados de corrupción y en Perú se han caracterizado en los últimos años por hacer caer a prácticamente todos sus presidentes de una forma u otra, ya sea con casos de corrupción, ya sea porque intentaron su autogolpe de Estado, por ejemplo el caso de Pedro Castillo, ya sea porque algunos que salieron del cargo como Alan García, cuando los iban a detener por corrupción se pegaron un tiro, hay de todo, ¿no? Pero hay bastante corrupción que se va investigando. Lo que hay que destacar, y quiero que esto dejarlo bien claro porque es importante, es que Perú tiene el elemento característico que es para felicitarlos, de que ellos investigan los casos de corrupción que ocurren en su país. Ellos se encargan de perseguir a los corruptos y muchas veces, aunque no siempre, logran encarcelarlos. A diferencia de otros países latinoamericanos donde se sospecha y es más bien sabido que hay corrupción sistemática de lado y lado y no pasa nada. Porque que haya corrupción es una cosa y la otra es perseguirla. Bueno, dentro de ese contexto, la Fiscalía Nacional de Perú acaba de presentar una denuncia constitucional contra Dina Boluarte por delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho, sobornos y corrupción. Ahora, esto en el contexto de un escándalo que se ha conocido como el caso Rolex al interior de Perú y que tiene que ver con unos relojes Rolex, ¿no? Relojes de coste bastante alto que tendría Dina Boluarte, muchos de ellos de más de $10.000. Y esto comenzó porque se comenzaron a dar cuenta que ella tenía estos relojes y se empezó a investigar de dónde los tenía, porque no estaban declarados dentro del patrimonio oficialmente de Dina Boluarte. Y eso es importante porque cuando uno llega al cargo presidencial tiene que entregar antecedentes de su patrimonio para que, si este aumenta sospechosamente, se den cuenta que hay sobornos o corrupción. Y todo esto se investiga porque se sospecha que estos serían básicamente regalitos, igual que otras joyas que se le dieron para obtener favores por parte de la presidencia. En particular, esto está asociado al gobernador regional de Ayacucho, en Perú, Wilfredo Oscorima, que es empresario, pero también es un gobernador regional y que tiene cercanía con Boluarte, aunque ahora la ha comenzado a rechazar, y se veía como él ingresaba personalmente a su oficina y se dice que él fue el que le regaló los relojes. Ahora esto se ha complicado bastante para la presidenta de Perú por una serie de razones. Por un lado, un exsecretario suyo, como también un ministro, ha declarado de que este tipo de cosas ocurrían y que siempre ha sido muy difícil contactar con Boluarte y hay muchos controles a nivel presidencial para poder verla e ir a su oficina, pero el caso de este señor Oscorima es que él podía entrar sin mucho problema y se suma a que también su presidencia se ha caracterizado por una serie de irregularidades. No el primer juicio político que él ha intentado hacer a ella, ya que en el pasado, por una decena de muertos que ocurrieron en manifestaciones, la estaban también investigando por violación de derechos humanos y algunos la acusaron incluso de genocidio. Ese es el contexto. Ahora, a nivel político, eventualmente es posible que ella no caiga de su cargo porque tiene un respaldo importante de la mayoría del Congreso peruano. Congreso que hace poco se expandió para ser bicameral, o sea, para tener también un Senado, y de esa manera aumentar el número de funcionarios estatales políticos. Copiando el ejemplo de países que no les funciona muy bien eso, como el caso chileno, que también tiene 2 cámaras, y bueno, más políticos que están calentando el asiento y viviendo a costa de los impuestos de los trabajadores. Y los que la están defendiendo son principalmente sectores de centro, centro izquierda y de derecha que la quieren mantener en el cargo, aunque ella proviene originalmente de Perú Libre, un partido de extrema izquierda que llevó a la presidencia a Pedro Castillo, y pasa que esos mismos de Perú Libre, el partido del cual ella provenía, ahora la quieren destituir y sacar del cargo. Y todo esto pasa porque Dina Boluarte, digamos que es más bien camaleónica. Se asoció a Pedro Castillo y hacía lo que le convenía en ese momento. Y cuando Pedro Castillo cayó,
bueno, cambia un poco de pensamiento y hace lo posible para mantenerse en el poder. No da la impresión de que sea una persona particularmente limpia, más bien da la impresión que es al igual que tantos otros políticos más bien corrupta, pero está más bien asociada al mundo político corporativo como a nivel institucional peruano, se adapta, no hace muchos cambios, no hay por ejemplo las grandes reformas de Dina Boluarte o grandes sistemas, no, simplemente está calentando el asiento, está para mantenerse ahí y quiere mantenerse en el cargo lo más posible hasta que ocurra la siguiente presidencia. Es la realidad. Y dentro de eso, ante la posibilidad de que pueda llegar alguien de una izquierda más dura y que haga cambios muy sustanciales, los sectores más de derecha como de centro y centro izquierda en Perú la están sosteniendo en el poder. Mientras que aquellos que eran de la izquierda más dura y que originalmente la llegaron a su cargo con Pedro Castillo, están intentando hacer lo posible para removerla del cargo. Ahora vamos a ver qué ocurre con eso, porque en la práctica este tipo de situaciones tan irregulares y con un mundo político tan desconectado de la realidad ciudadana, lleva a que eventualmente candidatos más bien extraños o particulares puedan llegar al poder. Y de la misma manera que de manera sorpresiva llegó Pedro Castillo a la presidencia peruana, no se sorprendan si en Perú, tal como lo llevo advirtiendo hace años que podía ocurrir, termina llegando a la presidencia alguien como Antauro Humala, de los sectores nacionalistas y de carácter étnico, lo más parecido a un nacionalsocialista que tiene Perú, dentro de ese país. Hay que estar atentos, porque la práctica esa desconexión política del mundo institucional, como también el enfoque tanto en la capital de Lima en contraprestación de las regiones o las provincias de ese país, tienen consecuencias que son más bien negativas a nivel de polarización como también del espectro político. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece este caso de corrupción que se está impulsando contra el alto mando de Perú, particularmente contra su presidencia? ¿Creen que es un caso de corrupción o simplemente una persecución política? ¿Y qué creen que ocurrirá en ese país donde ha habido ya varios presidentes que lo han sacado a su cargo y donde la polarización ha llegado a tal punto que en su momento Pedro Castillo pudo llegar al poder y ahora según las encuestas no sería raro que alguien como Antauro Humala pudiera ganar la siguiente presidencial? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar temáticas, noticias, materias de análisis, tanto de América Latina como de otras partes del mundo. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.